Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a uno de los videos más épicos e ilustrativos que he realizado hasta este momento en este canal. Y es que justamente hace poco estábamos viendo cómo crear una reproducción de un cartucho de Super Nintendo. Nosotros mismos crear nuestro propio juego de Super Nintendo mediante la grabación de una de estas pequeñas EEPROM y el montaje sobre un juego ya existente, un juego donante que si quieren saber del tema, acá estoy colocándoles nuestra primera prueba. Justamente en ese video les expliqué que se venían muchísimos más. Aprendieron a colocar juegos de mayor tamaño, aprendieron a colocar en baquelitas que pueden guardar nuestra partida guardada, aprendiendo a usar los cartuchos que tienen integrados especiales. Pero para poder adentrarme más en este grandioso tema que ya tiene una comunidad impresionantemente gigante y muchos años detrás de bambalinas, tengo que hacer obligatoriamente este video donde voy a explicar a más no poder cada uno de los conceptos para que todos puedan comprender y llegar al punto de saber qué es lo que están haciendo. Ya saben que mis videos no son solamente para que ustedes repitan, no, es para que comprendamos, aprendamos y entendamos qué es lo que hacemos, cuál es la motivación que lo permite y qué son los elementos que hacen posible nuestra finalidad. Así que este día va a ser un video totalmente largo. Prepárense, alisten un café, ojalá sea un café colombiano que es el más delicioso del mundo. Si son mayores de edad, una buena cerveza helada y prepárense para escuchar. Antes de tan siquiera comenzar a explicarles esto, que realmente no sé ni cómo lo voy a hacer, pero voy a colocar mi mayor esfuerzo, tenemos que entender que existen diferentes tipos de tarjetas y aunque yo tengo en mi poder algunas de ellas, no dispongo de todas sus versiones ni todas sus modificaciones. Pero obviamente cada que esté hablando de una de ellas, voy a colocarles imágenes de internet y explicarles para que puedan entender de manera mucho más visual todo lo que voy a estar explicando. Pero el primer paso por el cual vamos a comenzar es entender la disposición física de cada uno de los elementos que componen nuestro cartucho de nuestro Super Nintendo. Vamos a entender que lo más importante a saber es que nuestro cartucho de Super Nintendo dispone de diferentes integrados en cada uno de sus colores, sabores y presentaciones. Así que es importante, y la palabra importante la voy a repetir mucho hoy, que sepan para qué funciona cada uno de los integrados, así cuando ustedes abran su cartucho van a comprender qué es y para qué sirve y con qué se come. Absolutamente todos los cartuchos de Super Nintendo componen de dos integrados totalmente básicos. El primero y más importante de ellos es el CIC, que no es nada más y nada menos que un chip de protección regional. Lo que hace este CIC que estoy mostrando en pantalla únicamente es indicarle a la consola cuál es la región de este cartucho mediante una key única que comparte cada una de las regiones: región PAL, región japonesa, región americana. Lo bueno es que este CIC se puede más adelante en un futuro video cambiar por ya una source abierta o por un proyecto abierto que se llama Super CIC, que nos hace a nuestros cartuchos universales, o si queremos hacer nuestra consola universal podremos también instalarle esta modificación que solamente se hace con una PIC-12 F629, en la cual ya no tendremos este tipo de bloqueo regional y este chip de protección pues va a ser totalmente ajeno a la región que tengamos, pero eso es tema para otro video. Lo importante es que comprendamos que absolutamente todos los integrados tienen este CIC que identifica la región en la cual viene nuestra consola. Ahora, comenzando con el concepto más básico de nuestros cartuchos, que vendría siendo la que estoy mostrando en pantalla, el cartucho más básico. Recuerden que son lo mismo para High Room o para Low Room. Cartuchos, las partes, los componentes van a ser exactamente los mismos. Empezando con lo más básica sería esta, tal y como la que usamos en nuestro primer video, ¿cierto? Solamente un integrado CIC y una EEPROM donde se almacena el juego. Nuestra EEPROM, que fue la que le colocamos nosotros, en la versión original de Nintendo se conocen como Mask Room. Entonces, empezando con este concepto, el cartucho más básico sería el CIC, que es el chip de protección regional, y nuestra Mask Room. Estas Mask Room disponen de diferentes tamaños que van desde 256 kilobytes hasta 8 megabytes. Vamos a entender el concepto de megabyte y megabit con la ecuación que está apareciendo en pantalla. Un megabyte igual a 8 megabits. Tengan esto muy presente porque se va a usar en todo el futuro posible de nuestras reproducciones de Super Nintendo. Listo. Si este es el concepto básico de nuestro cartucho, un CIC
y un Mask Room, este es un juego básico. Y vamos a encontrar en la página conocida como SNES Central todos los juegos que existen para este tipo de tarjeta, que fue justamente la que usamos de prueba. Todos estos juegos van a funcionar en esta tarjeta porque su único requisito es una Mask Room donde se almacene y un chip de protección regional para que sea reconocido por la consola. ¿Pero notaron algo? Este tipo de tarjeta no tiene ningún tipo de almacenamiento y ahí es donde venimos con nuestro segundo integrado, que es el que hace que nuestros juegos puedan guardar. Con nuestra primera tarjeta, la básica, la que solo tiene un Mask Room, es donde van a estar todos los juegos que, si vienen desde el tiempo pasado, Huesos Amarillos, cuando ustedes jugaban, progresaban un buen tiempo, tenían que colocar algún tipo de password para volver a continuar en el lugar que iban. En estos juegos no teníamos opción de guardar nuestra partida, no teníamos algún tipo de almacenamiento y eran juegos tipo arcade donde jugábamos lo que quisiéramos, pero al momento de reiniciar nuestra consola todos nuestros puntos, partidas, progresos se perdían y algunos juegos solamente requerían tener un password para poder repetir o devolvernos al nivel en el cual nos encontrábamos, ¿cierto? Vamos a ver nuestra segunda versión de esta misma tarjeta, como quien dice, la misma tarjeta pero con opción de guardado, y aquí se nos suman dos integrados totalmente nuevos más una batería que ya les voy a explicar. Lo más importante acá es que como ya tenemos una opción de guardar, vamos a requerir un segundo integrado conocido como SRAM, que es conocido como una RAM estática, que es un almacenamiento temporal en el cual vamos a poder guardar nuestras partidas. Pero recuerden que como esto es almacenamiento temporal y estamos hablando de los 90s, vamos a requerir algún tipo de alimentación constante a nuestra SRAM para que ella pueda almacenar las partidas. En el momento que nuestra alimentación se corte o se quite, nuestra SRAM automáticamente se va a borrar y se van a borrar los progresos y partidas que tengamos en esta llamada SRAM. Por eso es que la SRAM siempre viene acompañada de dos componentes. La batería, que es la que siempre le está dando una microcarga a nuestra SRAM haciendo que no se borren las partidas, y un Memory Address Decoder, que es conocido como el MAD. Este MAD hace de intermediario entre la Mask Room y la SRAM. No se compliquen, que más adelante todo les va a saber a fresa y va a ser mucho más fácil de entender. La Mask Room es donde se almacena el juego, ya lo tenemos totalmente claro, ¿cierto? La SRAM es donde se almacenan las partidas temporales. La batería es la que mantiene el pulso que hace que las partidas no se borren, no se eliminen, nuestros puntos, nuestros progresos, nuestra partida guardada. Y el MAD1 o el MAD, como se conoce, Memory Address Decoder, es el que se encarga de saber cuándo y cómo y en qué lugar se van a guardar los progresos de nuestra SRAM. Este Memory Address Decoder viene en diferentes sabores y presentaciones, depende del tamaño de la Mask Room que vamos a ver más adelante. Listo. Aquí aprendimos del concepto básico de cómo son las tarjetas de nuestra Super Nintendo. ¿Vieron ustedes? ¿Ya? ¿Solamente hay dos, Yacara? Si yo he visto en internet que hay un universo polifacético en el cual vemos cantidad inimaginable de tarjetas. Claro que sí. Acá hasta ahora estamos tocando la superficie y estamos viendo lo que podemos hacer cuando comprendemos cuáles son los componentes de nuestra tarjeta. Pero acá quiero que hagan un pequeño paréntesis y recuerden que hay diferentes tamaños de juego, ¿cierto? Con esta tarjeta básica que solo tiene una Mask Room, estamos limitados a la capacidad de esa época, que más adelante vamos a ver los tamaños diferentes y vamos a encontrar cuando consigamos nuestros juegos para implementar, para inyectar diferentes tamaños. Por eso mismo encontraremos esta misma tarjeta básica con dos Mask Room al mismo tiempo que pueden ir sumadas para juegos de mayor tamaño. Van a existir las tarjetas básicas sin opción de guardado, pero con dos Mask Room, con la que estoy mostrando en pantalla. Y así como existen las tarjetas con un solo integrado Mask Room y con la opción de guardado, también vamos a encontrar otras tarjetas con dos Mask Room y con opción de guardado. Hasta este momento hemos visto solamente 4 tarjetas hipotéticas. Recuerden que todo esto que estamos viendo aplica tanto para las Low Room como las High Room, siguiendo los mismos conceptos: opción de guardado, sin opción de guardado, dos Mask Room, una Mask Room, ¿cierto? Pero cambiando los pines. Ahora es donde nuestra cabeza va a ser porque si encuentran por internet van a ver muchísimos tipos de tarjetas diferentes y ese es el punto donde quiero que por favor hagan una pausa, respiren, tomen agüita y empiezan a comprender que hay juegos que requieren de chips especiales para que funcionen.
Con estos 4 que hemos mostrado, estamos casi prácticamente con la posibilidad de replicar el 95% de los títulos disponibles para Super Nintendo. Pero existen integrados especiales justamente fabricados para juegos en específico. Y acá voy a documentar los más importantes. Uno de ellos, que incluso pueden encontrar hasta mini documentales en internet, es el chip SFX, que es una CPU de apoyo que podríamos mal llamar un acelerador gráfico creado por Argonaut Games. La historia de estos muchachos que prácticamente hackearon un cartucho de Super Nintendo y llegaron a las puertas de Nintendo con un juego corriendo en 3D cuando ni siquiera los creadores del Super Nintendo creían que la consola era capaz de hacer eso. Luego los metieron a un sótano a trabajar y crearon prácticamente Star Fox 1. Por favor, quiero que busquen esa información en internet, que ese mini documental es épico, donde comprenden que los hackers han existido siempre y no siempre es como nos han mostrado las películas, que solo se dedican a robar bancos. Y me estoy saliendo del tema. Este tipo de CPU o acelerador gráfico permite renderizar polígonos, sí, como se suena, y en su época permitía el 3D más poligonal, básico y épico que haya existido cuando yo apenas era un puberto. Era épico y su primer chip se llamó Mario Chip, que venía solamente de un juego de palabras de Mathematical Argonaut Rotation 1.0 o IO, como le quieran decir. Vamos a ver que tuvo diferentes revisiones: la GS1, la GSU2, la GSU2 SP1, y los juegos más representativos que usaban este integrado justamente es el Star Fox, que fue el primero que lo implementó, de ahí viene su nombre SFX, y el Stunt Race, que son juegos poligonales en 3D, que también vamos a traer a este canal, donde aprenderemos a hacer un pequeño overclocking de estos dispositivos. Entonces, una tarjeta, tal y como ya la hemos visto, con opción de guardado, la Mask Room donde se almacena, y además un integrado específico para este juego vendría siendo esta tarjeta que estamos viendo en pantalla. ¿Ven? Solo cambia la disposición, de pronto el tamaño de los integrados, pero sigue teniendo exactamente lo mismo. Nuestro lugar donde se almacena el juego, nuestro lugar que guarda las partidas, nuestro Memory Address Decoder y nuestro integrado especial. Entonces vamos a ir con un segundo integrado que es el más polémico en internet. Vamos a hablar del CX4, que es un coprocesador matemático exclusivo de Capcom, que permite cálculos trigonométricos con efectos de estructura alámbrica. ¿Alguno de ustedes terminó Mega Man X3, que al final aparecía Sigma en una especie de 3D de alambre poligonal? Pues justamente este coprocesador matemático salió y es obligatorio y exclusivo para que funcione Mega Man X2 y para que funcione Mega Man X3. Estos dos juegos tenían este coprocesador matemático exclusivo de Capcom. Por eso es que con las tarjetas anteriores no podríamos correr ni Mega Man X2 ni Mega Man X3, porque este coprocesador matemático se encarga de funciones específicas de este juego. Si ustedes tienen el jueguito de Mega Man X2 o el Mega Man X3, ya mismo pausen este video, vayan a su consola, coloquen el cartucho de Mega Man X2 o Mega Man X3 con la consola apagada, coloquen el control de Super Nintendo en el puerto número 2, mantengan presionado el botón B y enciendan la consola y van a encontrar un menú de pruebas, o bueno, un test de prueba de este CX4 coprocesador matemático. Entonces, con esta información justamente les estoy mostrando esta tarjeta en pantalla, la que usa tanto el Mega Man X2 como el Mega Man X3, obviamente con sus variantes, pero identificando el integrado privativo o específico de Capcom, que es el C4 o el CX4. Recuerden que ni Mega Man X2 ni Mega Man X3 guardan la partida. Para poder continuar tenemos que colocar un password, ¿recuerdan? Entonces esta tarjeta, aunque cambie el tamaño de los integrados, volvemos a tener los mismos elementos. Nuestro C y C, que es nuestro chip que indica nuestra región, nuestra Mask Room, que es donde se almacena el juego, y nuestro CX4, que ya es un coprocesador que es obligatorio para el funcionamiento de nuestro juego. Continuamos con el siguiente chip especial, que en este caso sería el DSP, que en palabras más coloquiales sería un procesador digital de señales de punto fijo. Este integrado, que ocupan juegos como el de Super Mario Kart, va a ser usado para optimizar o hacer nuestros cálculos rápidos basados en vector. ¿Recuerdan el reconocido modo 7 del Super Nintendo?
Pues este DSP1 lo optimiza y lo mejora en cuestión a rotación y escala de este llamado modo 7. Intentar un juego de Pilot Wings sin el funcionamiento correcto del DSP va a ser exageradamente lento. Por eso el Mario Kart, donde tiene giros tan rápidos del modo 7, o el Pilot Wings requerían obligatoriamente de este integrado DSP. Recuerden que este es el DSP1 que usan también otros juegos. En teoría, algunos juegos pueden correr sin necesidad de este DSP, pero va a funcionar un poco más lento y lagueado, ya que este DSP lo que hace es optimizar el modo 7, ¿cierto? También existe el DSP2, que lo usa un juego, por ejemplo, como el Dragon Master. También el DSP3, que solo salió para Japón con un juego llamado el SD Gundam Master. Y también tenemos el DSP4, que únicamente lo usa el juego de Top Gear 3000, por la velocidad al momento en que se dividen las pistas. Teniendo eso muy claro, estamos viendo en pantalla nuestro mismo concepto. Nuestra Mask Room, donde se almacena el juego, pueden ser una o pueden ser dos. Nuestro integrado conocido como el DSP, nuestro almacenamiento de SRAM, nuestra batería y el MAT que se encarga de ubicar nuestro almacenamiento y nuestras partidas guardadas en la SRAM. Venimos con un siguiente chip especial que sería el OBC1, que solamente se usa para la manipulación de sprites y lo usa únicamente el juego conocido como el Super Scope, y otro juego, otro integrado, otro chip que es el SDD1, que es un descompresor que usan juegos específicos. Y acá tienen que entender que para el tamaño de esa época de los juegos que eran tan compresos y tan pequeñitos, no con el ahorita Warzone que te ocupa 8000 gigas de espacio en el disco duro, en esa época los desarrolladores tenían que meter la máxima cantidad de información y sprites son los muñequitos, las figuritas, en estos cartuchos y hacer que se entregaran a la mejor velocidad posible a nuestras consolas para que fueran renderizados o mostrados en pantalla. El SDD1 es un descompresor que le permitía a los desarrolladores colocar demasiada información en un solo espacio, y este descompresor prácticamente en tiempo real iba entregando las imágenes y no a la velocidad limitada de nuestras conocidas Mask Room. Juegos como por ejemplo Star Ocean y el Street Fighter Alpha 2, que aún al día de hoy es algo épico como lograron meter ese juego en el tamaño de un Super Nintendo, hacen uso de este descompresor justamente por la velocidad y por la cantidad de sprites usados. Por eso mismo solamente podríamos usar un cartucho original de Star Ocean para poder crear un Street Fighter Alpha o viceversa, por la velocidad de entrega de estos sprites. Listo. Acá apenas hemos rozado la superficie de los requerimientos de nuestros chips para poder crear un juego o unas reproducciones. Hago una pequeña pausa para explicarles que es muy fácil de entender si ustedes realmente comprenden los requerimientos para crear las reproducciones. No podremos agarrar una PCB cualquiera de las que les mostraba en pantalla y colocar cualquier juego que nos encontremos o que nos imaginemos en nuestra lista, no. Tendremos que ir a páginas como SNES Central, que les he mostrado, buscar cuál juego queremos replicar nosotros, buscar, tal y como estoy mostrando en pantalla, cuáles tipos de tarjeta venían para ese juego, buscar esa tarjeta y mostrar qué otros juegos disponen de esa misma tarjeta. Y en el integrado de juegos que requieran integrados especiales o chips especiales, tenemos que buscar una tarjeta con las mismas características físicas, y únicamente con las mismas características físicas de la tarjeta del juego que queremos replicar es o tendrá que ser la tarjeta donante. Por favor, comprendan eso muy claro. Si ustedes colocan en teoría un juego que requiere guardar en una tarjeta que no tenga opción de guardado, es tan fácil como que apenas reinicien su consola se va a perder la partida porque no hay donde guardar. Si ustedes colocan un juego que no requiere opción de guardado, sino que únicamente funcionaba por password, en una tarjeta que tenga opción de batería, va a ser totalmente inútil porque el juego no fue desarrollado con opción de guardar la partida. Tengan eso muy claro. Ya con esto, ya con la opción de las tarjetas, ya con todo totalmente claro, con cada uno de los componentes, de lo que necesitamos, los chips especiales, vamos ahora a hablar sí de algo totalmente importante, que es el tamaño de los juegos y el tamaño de las Mask Room que podremos nosotros replicar, reproducir, recrear o colocar en nuestros cartuchos. Entendamos, recuerden el concepto que les dije, 1 megabyte igual a 8 megabits. Pues recuerden que hay diferentes tipos de tarjeta. Las que tienen un Mask Room, que esas pueden ir desde 1 megabyte, o sea 8 megabits, hasta 4 megabytes, o sea 32 megabits.
También existen las de dos tipos de integrado, que acá nos permite hacer combinaciones como la que estoy mostrando en pantalla: 8 megabits más 2 megabits, 4 más 4, 8 más 4, 8 más 8. También tenemos juegos como por ejemplo el Mario All Stars, que su primer integrado es de 16 megabits y se suma con uno de más 2, o 16 más 4, o 16 más 8, 16 más 16. Acá las combinaciones que hay de estas Mushroom dependen es del creador del juego, del desarrollador y de la implementación que tengan. Por ejemplo, cuando coloquemos rooms o vayamos a colocar una de nuestras reproducciones, vamos a encontrar juegos de 1 mega, o sea, megabyte, juegos de 2 megabytes, juegos de 3 megabytes. Les hago una pregunta. Esto es pura matemática de primaria. ¿Podríamos colocar un juego de 1 megabyte en una EEPROM de 1 megabyte? La respuesta es sí, podríamos colocar un juego. ¿Podríamos colocar un juego de 2 megabytes en una EEPROM de 1 megabyte? No podríamos. Y para que les quede más claro, ¿podríamos colocar juegos de 3 o de 4 megabytes en una EEPROM de 1 megabyte? No, no podríamos. Y acá es donde vamos a comprender que nosotros podemos crear almacenamiento mucho más grande con más de una EEPROM. En el tutorial que les mostré, en el que hicimos esta reproducción que estamos viendo en pantalla, usamos una EEPROM de 1 megabyte. Pero yo puedo crear mayor tamaño de almacenamiento sin importar las tarjetas que estamos mostrando en pantalla. Yo podría agarrar una EEPROM, 2 EEPROM, 3 EEPROM y sumar hasta 4 EEPROM para lograr hasta 4 megabytes, que serían 32 megabits. Y justamente acá se usa un decodificador de multiplexor de 2 a 4 líneas. No se me preocupen. Si queremos colocar un juego de 2 megabytes, o sea, de 16 megabits, podríamos colocar 2 EEPROM más este decodificador, soldarlo como la prueba que estoy mostrando, que son fotos de internet, a una de las tarjetas que anteriormente mostré, a una que no tenga batería, a una que tenga batería, y podríamos almacenar juegos de 2 megas, ¿cierto? Podríamos también, con una de las tarjetas que tienen espacios para 2 Mushroom, colocar acá en la parte superior, por ejemplo, una Mushroom de 1 mega y abajo otra de otra mega. Podríamos en este tipo de tarjetas que ya tienen 2 slots colocar un juego de 2 megabytes. Pero para esta prueba hipotética voy a hacer la prueba mental imaginaria de una tarjeta que tenga una sola Mushroom, nuestra SRAM para guardar, nuestro MAT para poder interpretar las partidas guardadas y nuestro CIC, que es el chip pues para identificar cuál es la protección regional de nuestra consola, ¿cierto? En teoría, este tipo de tarjeta solamente tiene 1 megabyte de almacenamiento, o sea 8 megabits. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera colocar un juego como el Demon Crest en esta tarjeta que solo tiene un Mushroom y yo solo dispongo de las EEPROM de almacenamiento de 1 megabyte? Tendría que sumar 2, ¿cierto? Pues justamente el decodificador de multiplexor nos permite sumar 2, 3 o hasta 4 de estas EEPROM. Ya lo veremos más adelante, paso a paso, poco a poco. Y aunque suene complicado, es exageradamente fácil, ya que este decodificador de multiplexor va saltando entre nuestras EEPROM, entregándole a nuestra consola la información como si se encontraran mediante bancos de memoria. Esto lo veremos en un momento cuando miremos los tipos de almacenamiento disponibles. Vamos a entender que hay diferentes tipos de almacenamiento disponibles cuando queramos crear nuestras reproducciones. Ya vimos en nuestro anterior video la EEPROM más básica y fácil de encontrar, la más económica también, para mi caso, por ejemplo, la 27C801, que es una EEPROM de 1 megabyte, o sea, 8 megabits. Existe también la EEPROM 27C160, que es un poco más grande y es una EEPROM de 2 megabytes, o sea, 16 megabits, y esta funciona mediante 4 bancos de memoria de 512 kilobytes cada uno. También existe la 27C322, que es una EEPROM de 4 megabytes, o sea, 32 megabits, que están divididas en 8 bancos. Eso sí, esta EEPROM, por ejemplo, tiene que ser puesta en nuestras reproducciones
con una tarjetica especial que, como tiene 8 bancos, tenemos que colocar 2 de multiplexores de 4 líneas y tendremos que comprar ya unas baquelitas especiales para que nos funcionen. Por eso es que vamos a ver lo siguiente, que es la forma más fácil de crear reproducciones de gran tamaño sin hacer tantas complicaciones. Todo lo veremos en este canal, así me tome 1000 años. Vamos a encontrar estas T-SOP de 40 pines, que son estos integraditos de 40 patitas, que se colocan mediante un adaptador de IP de 36 paticas, conocidas como la 29F032, que es de 2 megabytes, o sea 16 megabits, y la 29F033, que es de 4 megabytes, o sea de 32 megabits. No se me compliquen, mi gente. Entonces, con esto un poco más desenglosado, vamos a hacer una segunda hipótesis. Vamos a hablar de un juego conocido, por ejemplo, como el Airbound, que es un juego idealizado por muchos de mi generación. Yo nunca lo he jugado, pero es de los más deseados y codiciados porque nunca salió para este lado del mundo. Este juego pesa 4 megabytes, o sea, 32 megabits. Les hago una pregunta. En una tarjeta básica con opción de guardado, con una sola mask room, o sea, con un solo slot para guardar jueguito, ¿cómo colocaríamos un juego de 4 megabytes? La primera opción es la que mostré hace un rato, ¿cierto? Sería 4 EPROM 27C801 de 1 megabyte cada una. Si sumamos estas 4 nos daría 4 megabytes, o sea 32 megabits. Recordemos que tendremos que colocar las 4 memorias, el decodificador de multiplexor y soldarlos a nuestra tarjeta. Vamos a requerir muchos puntos de soldadura, pero eso lo vamos a documentar en este canal. También podríamos usar 2 EPROM de 2 megabytes, por ejemplo la 27C160. Como son 2 megabytes por 2, serían 4 megabytes, o sea 32 bits. También podríamos usar una 27C322, pero recuerden que esta 27C322 tiene 8 bancos de memoria. Tenemos que colocarlo con un adaptador, con 2 de multiplexores para poder llegar a los 4 megabytes o los 32 bits de memoria. O podríamos recurrir a la más fácil, colocar solamente uno de estos adaptadores T-SOP de 40 pines, un 29F033 de 4 megabytes, que es un poco más costoso, pero únicamente colocaríamos uno integrado y tendríamos los 32 megabits disponibles para nuestro juego. Entonces, desde ya les digo, mi próximo reto personal es colocar este juego de Airbound en 4 memorias EPROM, en las cuales aprenderemos a usar nuestro decodificador de multiplexor y colocar juegos de diferente tamaño. Y esto es lo que tendremos que aplicar y jugar según el juego que queramos. Recordemos que no tenemos que mezclar los componentes de las PCB de las tarjetas con el tamaño y el almacenamiento. Estas opciones de almacenamiento que les mostré a ustedes, sumando varias EPROM, aplican para todas las tarjetas que antes les mostré. Entonces, una tarjeta que use el chip DSP1, DSP2, el SFX, vamos a ver cuánto pide el ROM que queremos reproducir. 1 megabyte, 2 megabytes, 3 megabytes, y depende de eso nosotros crearemos nuestra propia opción de almacenamiento sumando las EPROM como los he mostrado en pantalla. Ahora, algo que les quiero decir antes de terminar esta pequeña introducción a nuestro mundo de las reproducciones es que, teniendo claro el concepto de almacenamiento de nuestros cartuchos, ya podremos llegar a jugar con la opción de multijuegos. Podremos crear multijuegos con una simple EPROM de 1 megabyte. ¿Por qué? Porque hay juegos pequeñitos, hay juegos de 256 kilobytes. Podríamos usar una de estas tarjetas básicas y meter 4 jueguitos de 256 kilobytes que sumados serían 1 megabyte, o sea 8 megabits. Y sumaremos un pequeño integrado que se llama flip-flop, o se conoce como flip-flop 74HC74, donde cada que reseteemos nuestra consola, presionamos el botón reset, cambiará el juego. ¿Les trae algún tipo de recuerdo? ¿Recuerdan los cassettes chinos de nuestra generación que uno reseteaba y cambiaba el juego? Pues justamente era como les estoy diciendo, también lo traeremos al canal. Entonces dirán ustedes, pero no hay juegos de 256 kilobytes. ¿Qué hago yo para poder colocar juegos de mayor capacidad? Pues justamente usamos lo que les expliqué hace un instante, mi gente. Nosotros creamos el almacenamiento que queramos. Si queremos crear 2 megas de almacenamiento sumando EPROM, si queremos crear 3 megas de almacenamiento, si queremos crear 4 megas de almacenamiento, sumamos un flip-flop y podemos colocar varios juegos según la disposición que queramos. Podemos colocar 8 juegos de 512 kilobytes, 16 juegos de 256 kilobytes, 4 juegos de 1 megabyte, 2 de 2 megabytes, en fin, esto depende, es como nosotros lo queramos implementar.
Pero bueno, se preguntarán ustedes de qué viene toda esta parafernalia y esta investigación y esta mano de palabras, integrados, conceptos y explicaciones. Pues justamente lo hago para que comprendan que es más fácil de lo que parece, y cuando uno comprende las cosas, las empieza a ver mucho más claro. Eso es justamente ver con claridad. Y vamos a entender los 3 pilares básicos que nos van a permitir nuestras reproducciones. Y vamos a tenerlos muy presentes en la creación de nuestros proyectos y prototipos. Los 3 pilares son los siguientes. 1. Identificar que las tarjetas Low Room y High Room componen de los mismos elementos físicos, pero hay juegos que requieren tarjeta Low Room y hay juegos que requieren tarjeta High Room. Pero ambas tarjetas comparten toda la explicación que les mostré antes, que son los siguientes 2 pilares. El segundo pilar es si nuestra reproducción a fabricar requiere algún tipo de chip especial, como el SFX, como el CX4, como el SDD1. Nunca podremos ejecutar un juego que requiera el chip SFX en una tarjeta que no lo tenga. Y nunca podremos ejecutar Mega Man, por ejemplo, en una tarjeta que no tenga el CX4. Por eso el segundo pilar muy importante a comprender es si nuestra reproducción requiere un chip especial. Y el tercero y más fácil, que yo creo que van a ver más fácil de lo que se imaginan, el almacenamiento que se requiere al momento de almacenar un juego, valga la redundancia. Hay, ya saben, juegos de 1 megabyte, o sea 8 megabits, juegos de 2 megabytes, o sea 16 megabits, y juegos de 4 megabytes, o sea 16 megabits. Ese tipo de almacenamiento se puede usar en cualquier tipo de tarjetas, y el almacenamiento lo creamos nosotros, sea con 4 EPROM 27801, o sea con solamente una de estas TSOP con nuestro adaptador. Eso lo veremos poco a poco y en cada uno de los videos que les iré mostrando, así me tome media eternidad. Pero lo que quiero que tengan totalmente claro es que mis videos son de explicación, de entendimiento, y tal y como lo dije antes, cuando tengan algún tipo de duda en los tutoriales que se vienen a futuro, los remitiré directamente a este tutorial, porque yo no voy a explicar cada uno de los conceptos y de los 3 pilares en todos los videos que cree, porque si no cada video quedaría de más de 1 hora. Sé que hablo mucho, pero cada palabra es necesaria, y sé que si tienen dudas pueden repetir este video y van a sanarse. Si tienen alguna otra duda, por favor recuerden visitar las páginas de estas comunidades que existen hace más de 15 años, y esto lo toman únicamente como una puerta de entrada, como la puntita del iceberg, como un abrebocas de todo el universo que se oculta detrás de las reproducciones. Existen varias áreas grises en este tipo de información, pero acá solamente he documentado las que vamos a usar en nuestros futuros proyectos, teniendo muy claro los 3 pilares: Low Room, High Room, que sería el pilar número 1, chips especiales que requieran cada integrado, y en este pilar número 2 también entraría nuestro almacenamiento temporal, o sea nuestra SRAM para las partidas guardadas, y el pilar número 3 que sería nuestro tamaño de almacenamiento. Con esos 3 pilares totalmente claros vamos a poder crear todo lo que queramos. Entonces pues ya saben, este ha sido un pequeño video investigativo que si les gusta les traeré de muchos más conceptos, en los cuales aprendimos a entender cómo funcionan las reproducciones, y más que las reproducciones, cómo funcionan las tarjetas propias del Super Nintendo para poder llegar a reproducirla. Recuerden que primero tenemos que entender cómo funcionan las cosas, al igual que si trabajas como chef, tienes que entender cómo funciona cada uno de los componentes de un plato, cómo funcionan los elementos de tu cocina y hasta los ingredientes para poder llegar a un plato. No solamente es voltear todo en una olla y ver qué nos sale, no, exactamente si queremos replicar una receta como el de una tarjeta de nuestro Super Nintendo, vamos a tomarla como si fuera una receta y cada uno los ingredientes que podemos utilizar respetando siempre los requerimientos de cada uno de los títulos. Mi siguiente video que haré después de este referente a la reproducción de Super Nintendo es justamente nuestra segunda prueba hipotética, que es el Airbound, que requiere una tarjeta High Room con 4 megabytes, o sea 32 megabits de almacenamiento. Entonces si vienen del futuro, por favor miren la descripción del video, y si son nuevos en el canal, bienvenidos. Yo hablo mucho, pero lo hago para que ustedes comprendan cada una de las cosas. Ya saben, si les gustó este video, recuerden que el conocimiento cuando no se comparte pierde total valor, y el que no vive para servir no sirve para vivir. ¿Saben? Si les gustó este video, nos vemos en lo próximo, así que chao chao.